Lo que estás por escuchar no es solo un podcast, es un aquelarre sonoro donde la historia, la magia, la energía y lo invisible se entrelazan. Si sos un buscador, un aprendiz incansable o siempre sentiste que hay algo más, este espacio es para vos. Soy Isi Sofía y esto es Grimoria. Si te digo visualiza una bruja, ¿qué es lo que se te viene primero a la cabeza? Quizás te imagines algo como una mujer con un sombrero alto, puntiagudo, una escoba, un caldero y capaz que también un gato negro. Es como el kit básico de toda bruja, ¿no? El starter pack. Hoy nos vamos a centrar en dos de ellas, el sombrero y la escoba. Pero antes que la bruja tuviera un sombrero, tuvo un oficio. Y es que te voy a contar de dónde es que sale toda esa imagen de la bruja que vemos en todos lados, al menos porque el sombrero y la escoba. Pero antes quiero que te hagas tu infusión de preferencia, ya sea unos mates, un tecito, un café, porque esto va para largo. Bueno, para hablar del sombrero de la bruja, tenemos que hablar primero de las alewives, que si bien no se sabe primero que nada que si es todo esto del sombrero viene 100% de ahí, es una hipótesis que vamos a explorar a continuación. Y me dirás, ¿qué son las alewives? Bueno, alewives, ya la palabra te dice dos cosas. Ale quiere decir cerveza y wives, esposas. Bien, estarás pensando, pero cerveza no es beer. Sí, lo que pasa es que ale era la cerveza sin lúpulo, que se hacía más que nada en ese momento. Las alewives eran mujeres medievales cerveceras, mujeres que elaboraban y vendían ale, cerveza. Y todo esto lo hacían en sus casas, ¿no? Malteaban la cebada, fermentaban, cuidaban la mezcla. Era un trabajo doméstico convertido, por así decirlo, en un microemprendimiento. Porque después de fabricarlas, las comercializaban. Estas mujeres elaboraban cerveza en sus casas mismo, mucho antes de que existieran las grandes cervecerías o los gremios más industriales. Y la verdad que no era solo un pasatiempo, porque para muchas viudas, mujeres solteras o también esposas de campesinos, hacer cerveza era una forma real de subsistir, ¿no? Era dinero propio, era independencia económica en una sociedad que, bueno, ya lo veremos, pero que ni estaba preparada ni quería permitirla. La cerveza, además, no era un lujo. En muchos lugares el agua no era segura para tomar y la fermentación hacía que la cerveza fuera más potable aún que el agua misma. Hay estudios sobre esto. Hay uno que se llama Cuando la cerveza es más segura que el agua y concluye que cuando la cerveza escaseaba, lo que pasaba era que aumentaba la mortalidad por enfermedades transmitidas por agua contaminada. Eso significa que las alewives no solo producían esta bebida, sino que también se podría decir que colaboraban a sostener la salud de comunidades enteras. También alimentaban familias, alimentaban campesinos, viajeros y sostenían mercados completos. O sea, ellas cuando comercializaban iban a los mercados, a las ferias. Y bueno, sin ellas realmente el pueblo, literal y simbólicamente, se secaban. Bueno, y entonces, ¿por qué el sombrero, no? Bueno, realmente es porque en las ferias y mercados medievales, imagínate, sitúate en una feria medieval, un mercado donde había ruido, había gente, había animales, todos puestos apretados, era como un caos constante, ¿no? Las cerveceras necesitaban ser vistas desde lejos, ¿no? Entre la multitud, y ahí es donde entraba el sombrero alto, puntiagudo, cónico, llamativo, ¿no? Era como una publicidad directamente para decir, allá están vendiendo cerveza. Ese sombrero también decía, acá hay una mujer vendiendo. Este punto es el que empezaba como a molestar, ¿no? En esa época las mujeres se fueron empobreciendo, ¿no? No porque fueran incapaces o vagas, sino porque mismo la estructura de la sociedad empezó poco a poco a cerrarle las puertas. En esa época las mujeres se fueron empobreciendo, ¿no? No por vagas o incapaces, sino porque la estructura misma de la sociedad empezó, si se quiere, a cerrarle las puertas a las mujeres. Muchos oficios que antes eran compartidos o mixtos o que solamente hacían las mujeres,
como vender cerveza, vender comida, preparar remedios, se fueron, abro comillas, profesionalizando, cierro comillas, y pasaron a manos de gremios masculinos que directamente a las mujeres las dejaron afuera. A esto se sumaba otro problema, que es que en varias regiones había más mujeres que hombres de por sí. Y para muchas, el hecho de casarse, que prácticamente era la única vía aceptada de estabilidad, no era una opción. Entonces, las solteras o las viudas quedaban como en una especie de limbo legal, sin derechos, sin propiedad, sin protección familiar. Entonces, obviamente dependían de los pocos trabajos domésticos que podían hacer. Y justamente esos fueron los que se empezaron a mirar con sospecha y criminalizar poco a poco. Y en ese contexto, ¿no? Las pocas cerveceras que lograban sobrevivir a todo esto se convirtieron en una amenaza para los hombres del oficio. Ellas se volvieron básicamente blancos fáciles. Estamos viendo claramente que no es una cuestión de suerte, que era una estrategia pura y dura, ¿no? Tenemos un caso que es el de Christine, que era cervecera, que ella perdió todo porque un hombre corrió la voz de que ella tenía lepra. Y después hay otro ejemplo posterior, que una viuda cervecera fue destruida por rumores inventados por un competidor masculino, claramente. Estos ataques eran mecanismos de control para expulsarlas del mercado y decidir básicamente quién podía ganar dinero y quién no. Así poco a poco los hombres se fueron quedando con estas profesiones. Y bueno, en el fondo todo esto mostraba algo simple. Una mujer capaz de sostenerse sola era una figura para la que la sociedad no estaba preparada. Era demasiado autónoma, demasiado visible, demasiado libre. Y eso ya bastaba para convertirla en sospechosa. Se dice que, para sorpresa de nadie, la Iglesia ayudó a construir esta idea. Y es que al crear la figura de la bruja y convertir la brujería en un crimen, necesitaba un grupo que encajara en esa acusación. Como contamos en el episodio anterior, muchas de las perseguidas eran mujeres solas, curanderas, viudas, también cerveceras, como vemos. Y una de las versiones que circuló en la época decía básicamente que la iglesia había dicho: la única forma de que una mujer prospere por su cuenta es haciendo un pacto con el diablo. O sea, sin un hombre, ¿cómo va a conseguir todo eso? Y con eso, obviamente, todas las cerveceras quedaron bajo la lupa. Imagínate que una institución, una autoridad de ese calibre dijera algo así. Y también el sombrero tiene como un tinte de simbología sexual, si se quiere, porque se dice que en una sociedad patriarcal todo lo vertical y llamativo se leía como algo masculino, fálico. ¿Y qué pasa cuando una mujer usa un sombrero alto, puntiagudo, visible? Obviamente deja de ser vista como trabajadora y pasa a ser percibida como una provocación. O sea, en esa mentalidad, imagínate, era tipo, esta degenerada, esta transgresora, no. O sea, no solo sos mujer, sino que te pensás que podés tener tu propia empresa, ganar tu dinero, ser independiente y a veces más que un hombre, y encima te pones un nepe en la cabeza, camine pa' la hoguera. Y bueno, los hombres empezaron a organizarse en gremios con el objetivo claro de empezar a regular, controlar, ¿no? Cobrar, monopolizar, porque no podían decir abiertamente no queremos mujeres compitiendo, así que optaron por el camino de ridiculizarlas, señalarlas, levantar la sospecha, demonizar, y ahí es que empezó esa transformación simbólica, ¿no? La mujer que fermentaba ahora manipulaba fuerzas ocultas. La mujer que mezclaba hierbas ahora hacía pócimas, no remedios. La mujer que trabajaba sola ahora practicaba brujería. Y ese sombrero que antes señalaba su oficio, que señalaba que estaba vendiendo cerveza, ahora era el sombrero de una bruja. ¿Vos te pensás que los hombres que empezaron a fabricar la cerveza se ponían un sombrero así? No, eso ya quedaba como símbolo para las brujas. Vemos que el objeto en sí no cambió el relato, porque ese sombrero antes era un símbolo de trabajo y ahora obviamente se transformó en ese símbolo de amenaza. Y como conclusión para esto del sombrero podemos decir que estas mujeres no eran peligrosas, eran visibles en una época que exigía que las mujeres no lo fueran.
Pasando al tema de las escobas, acá hay varias hipótesis y voy a tratar de explicarlas de la forma más clara posible porque de verdad se dicen muchas cosas sobre esto. La primera idea también está ligada a las mujeres cerveceras, las alewives, porque se dice que cuando estas mujeres elaboraban cerveza en sus casas, no estaban en el mercado, sino que las elaboraban en sus casas y querían venderlas, colocaban un arbusto en un poste. Esto era conocido como ale stake. Lo colocaban afuera y por encima de la puerta principal y era como un mástil que decía tipo, acá hay cerveza disponible. Es como la señal para decir tipo, estamos abiertos. Y si lo visualizamos, ¿no? Vos imagínate un poste, un palo con un arbusto en la punta. ¿A qué se parece? Quizás con el tiempo comenzaron a usar directamente una escoba para señalizar lo mismo. Pero ojo, no todos los historiadores creen que venga de ahí, porque al revisar las representaciones antiguas de brujas, los dibujitos que hacían sobre estas mujeres, se ve que montaban todo tipo de palos, no solo escobas. La escoba que conocemos hoy es simplemente algo que se volvió popular más tarde, se dice. Por ejemplo, en juicios de brujas hay uno particularmente que es el de Alice Keitler, que es en Irlanda en 1324. Se decía que ella se untaba un ungüento en un bastón y galopaba sobre él, lo que nos lleva a la segunda hipótesis. Esta teoría se basa en relatos antiguos, a veces también en confesiones bajo tortura, que decían que las brujas untaban un palo con un ungüento hecho con plantas psicoactivas, muchas veces también un palo de escoba, y luego lo montaban para dirigirse a sus reuniones nocturnas. Se escucha montaban, se entiende, se lo introducían por vía vaginal para absorber su ungüento, lo que provocaba visiones, sensaciones de desdoblamiento, viajes astrales o experiencias extáticas. En otras palabras, un viaje mental intenso que en la época se describía como volar. Y este caso que mencionábamos de Lady Alice Keitler, la primera acusada de bruja conocida en Irlanda, ella fue condenada a muerte, aunque ella escapó y quemaron a su doncella en su lugar. Y un historiador después relató el caso y dijo algo así como: al registrar el armario de la dama, encontraron un tubo de ungüento con el que engrasaba su bastón, sobre el cual deambulaba y galopaba en las buenas y en las malas. Otro caso se encuentra en un manuscrito del siglo XV que describe brujas que en ciertos días o noches ungen un bastón y cabalgan sobre él hasta el lugar designado o se ungen las axilas y otras partes velludas. De esto vamos a hablar en otro episodio cuando hablemos del ungüento en sí y el vuelo de la bruja, ya que esto último también puede que haya sido un malentendido o un error de traducción. Y la última teoría que vamos a ver sobre la escoba en el día de hoy es mencionada por el autor Francesc Cardona en su libro Historia de la Brujería. Dice que el origen de la escoba tiene que ver con rituales agrícolas antiguos. Él básicamente dice que las mujeres lo que hacían era practicar ritos de fertilidad para hacer que los cultivos crezcan y bueno, todo eso. Entonces para eso bailaban alrededor del campo con un palo, como el palo del caballito de madera, ¿no? Como que lo montaban y bailaban, cantaban, saltaban. Ese palo era un símbolo fálico. El acto representaba la unión de lo masculino y de lo femenino. Y el palo era un precursor de tradiciones como el palo de mayo o el Maypole, que es asociado a Beltane y a la fecundidad. Beltane es una festividad celta donde se hacían este tipo de ritos y celebraciones para la fertilidad, la primavera, etc. Entonces en Beltane, que hoy en día se sigue celebrando, una de los ritos de Beltane es bailar alrededor de un palo, ¿no? En rueda y también ir entrelazando como unas cintas. Es muy característico el palo de Beltane, el palo de mayo o el Maypole. Entonces se dice que quizás el palo del que estamos hablando que usaban las brujas para montar y bailar por el campo puede haber sido como un precursor del palo de Beltane. Y bueno, entonces el autor lo que dice acá es que durante los días de la cacería de brujas, tener un palo de baile en casa podía ser peligroso en sí. Por eso las brujas empezaron a usar palos de escoba, porque era algo común en su hogar, que pasaba desapercibido y a la vez mantenía vivo el simbolismo de los rituales antiguos. En resumen, la escoba puede venir de un símbolo de cerveceras, el ale stake que usaban las alewives,
Puede haber sido un instrumento para aplicar ungüentos psicoactivos que provocaban estos viajes, estos vuelos, y puede también rastrearse hasta rituales de fertilidad antiguos, transformándose en un objeto cotidiano que mantuvo su simbolismo, ¿no? Y como pasa muchas veces en la historia, estas hipótesis no se excluyen entre sí, porque en realidad todas pueden haber contribuido a la leyenda que conocemos hoy, a la imaginería que tenemos hoy. La escoba se volvió el objeto emblemático de la bruja, pero no porque mágicamente sirviera literal para volar, sino porque estaba cargada de tradición y simbolismo. Y si hacemos un balance, tanto el sombrero como la escoba tienen algo en común. Ambos empezaron como objetos cotidianos, como objetos útiles, sin magia aparente, porque vimos que el sombrero era un anuncio ambulante de que una mujer vendía cerveza, la escoba era un palo, un instrumento doméstico o incluso un símbolo de rituales antiguos. Pero en una sociedad que no toleraba mujeres visibles, independientes o poderosas, lo cotidiano se volvió sospechoso. Lo útil se volvió amenaza. Y lo que antes señalaba trabajo y subsistencia pasó a simbolizar desafío, rebelión, peligro. Así el sombrero y la escoba dejaron de ser solo objetos, se convirtieron en íconos de la bruja. Una mezcla de independencia femenina, simbolismo cultural y miedo social. Y bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Si alguien que me está escuchando tenía otra teoría de dónde salió el sombrero, de dónde salió la escoba, me encantaría que me dejaran un comentario, o si no sabían y aprendieron algo nuevo, también bienvenido sea. Acuérdate de seguirme o de suscribirte. Si te gusta este podcast, puedes valorarlo con estrellitas, y si no te gusta, mejor no lo valores. Jeje. Seguime en Instagram, _debrujaloca con TH. Te abrazo con el alma y nos vemos en el siguiente episodio.